Adelante, José Javier. Todo tuya Ok. la conferencia. Muy buenas noches para todos, queridos amigos. Hoy tenemos la lectura y análisis de la carta número 60, noviembre de 1915. La guerra como una operación para extirpar la catarata espiritual. Sabemos, por haberlo así aprendido en nuestro libro El Cosmos, que hubo una raza al final de la época lemúrica, 7 en la época atlántica, 7 en la Aria, y que habrá una en la futura época Galilea. O sea, un total de 16 razas. Aquí tenemos un diagrama, un esquema donde nos pone las épocas que han pasado y cada uno de las razas perteneciente a las diferentes épocas. Entonces tenemos en primer lugar aquí la época polar, que nos dice que la época polar en la evolución de nuestra Tierra se ha denominado así a un periodo de tiempo en el cual comenzó la evolución humana y que estaba confinada a la región polar del Sol. Nuestra Tierra era todavía parte del Sol y se encontraba en estado ígneo, es decir, las sustancias que ahora componen nuestro mundo estaban en fusión y la atmósfera era gaseosa. Y de esta sustancia sutil química del Sol construyó el hombre su primer cuerpo mineral, ayudado por los señores de la forma. Luego tenemos la época hiperbórea, la época hiperbórea. La época hiperbórea se denomina así al periodo de tierra, al periodo de tiempo que encendió a la época polar y a cuyo fin la tierra fue diferenciada y arrojada y comenzó a girar alrededor del sol. Durante la época hiperbórea, el hombre atravesó el estado vegetal, pues tenía entonces un cuerpo denso y uno vital, y una conciencia semejante a la del sueño sin ensueño. Durante la primera parte de la época hiperbórea, mientras la Tierra estaba todavía unida al Sol, las fuerzas solares suministraban al hombre el sustento que necesitaba e inconscientemente éste irradiaba el exceso fuera de sí mismo, con el propósito de propagarse. Al finalizar la época hiperbórea, la parte que ahora es la Tierra fue arrojada del Sol y comenzó a girar en torno del cuerpo de su padre, el Sol. Eh, Siguiendo una órbita un tanto distinta de la que ahora sigue. Poco después fueron arrojados Venus y Mercurio. Luego le sigue la época lemúrica. En la época lemúrica, en este lazo actuaron sobre el hombre varias jerarquías, como arcángeles, señores de la mente y de la forma, que le ayudaron marcando el nacimiento de la individualidad. La época lemúrica queda descrita en la Biblia como la obra del día quinto. Como esta época es la tercera, es en cierto sentido una recapitulación del periodo lunar. Y en la narración bíblica encontramos descritas las condiciones que existieron en el periodo lunar.
agua, neblina, ardiente y las primeras tentativas de movimiento y respiración vitales. En la tercera o época lemúrica, el hombre tuvo su cuerpo de deseos y estaba constituido análogamente al animal, un hombre animal. La atmósfera de la Lemuria era muy densa, un tanto parecida a la niebla ígnea del periodo lunar. Eh, la corteza terrestre entonces comenzaba a adquirir dureza y solidez en algunas partes, mientras que en otras todavía estaba en fusión. Y entre esas islas de corteza dura había un mar de agua en ebullición. Erupciones volcánicas y cataclismos marcaron el tiempo en el que que fuegos ardientes luchaban contra la formación de la corteza que los rodeaba y que los iba aprisionando. Entonces tenemos luego la época Atlante. La época Atlante, en la época lemúrica tenemos la primera raza, que como dice ahí, los lemures. Tuvieron ahí los lemures, no como raza, existieron los lemures pertenecientes a la época lemúrica. En la época Atlante eh, están los turanios. En esta época están como dice aquí, los Mohals, los Trabaltis, los toltecas, los turanios, los semitas originales, los acadios y los mongoles. Esto en la época Atlante. Y nos dice de la época Atlante que la antigua Atlántida difería de nuestro mundo actual en muchas cosas, pero su mayor diferencia se encontraba en la constitución de su atmósfera y del agua de aquella época. De la parte austral del planeta venía, perdón, venía el aliento ardiente de los volcanes que se encontraban aún muy activos. Del norte llegaban los bloques de hielo de la región boreal. El continente Atlante era el punto donde se juntaban esas dos corrientes y por consiguiente su atmósfera estaba siempre sobrecargada de una neblina espesa y pesada. El agua no era tan densa como ahora, pues contenía una proporción mayor de aire. Y había además mucha agua en suspensión en la pesada y nebulosa atmósfera de la Atlántida. A través de esa atmósfera nunca brillaba el sol con claridad. Aparecía como rodeado de una aura de luz vaga, como sucede con los faroles de las calles en tiempos de neblina. Y las líneas de los objetos distantes se veían borrosos e inciertos. La época aria, vamos a ver qué nos dice de la época aria. La época aria se denomina así porque fue el periodo de tiempo en el cual nació la raza aria en el Asia Central, descendiente de los semitas, la cual perfeccionó la mente y la razón y a la que pertenecemos. En la época presente,
la quinta o aria, el hombre conoció el uso del fuego y de otras fuerzas, cuyo divino origen se le ocultó intencionalmente a fin de que pudiera emplearlo libremente para los más elevados propósitos de su propio desenvolvimiento. Por lo tanto, tenemos en la actual época dos clases. Una, la que mira a la tierra y al hombre como siendo de origen divino. La otra que ve todas las cosas desde un punto de vista puramente utilitario. Luego tenemos la época aria, que ya esa es la que vimos ahora. Luego tenemos la época Nueva Galilea, que dice que es la última de la raza, en la Nueva Galilea. En la Nueva Galilea tenemos sí, la última raza, y que en la época aria están las otras 7 razas, que fueron la aria, la babilonio o asirio caldea, perso, greco, latina, la céltica, la teutónica, anglosajona, la eslava. Y la última, la 7, dice que es la última de las 7 razas que todavía no se habla de esa raza. Luego, al final, tengo una anotación para hacer acerca de los acadios. Ahí, ahora vamos a continuar. La próxima, Alberto. También se recordará que estas 16 razas eh, son llamadas por los hermanos mayores, perdón, déjame centrarla bien. Son llamadas por los hermanos mayores los 16 senderos de la destrucción, porque existe el peligro enorme de que un espíritu pueda llegar a aferrarse de tal manera en los cuerpos de una raza cualquiera que no pueda después seguir a las otras a lo largo del sendero de la evolución. Durante los periodos y las épocas hay siempre tiempo suficiente para que los guías o caudillos puedan mantener a sus multitudes en línea, pero los judíos son un ejemplo de lo que puede ocurrir a un pueblo que se imbuye tan intensamente de su espíritu racial que se rehúsan dejarlo ir. Sigue siendo una anomalía entre el resto de la humanidad, un pueblo sin patria, rey ni ningún otro factor distintivo de lo que actúan o impulsan la evolución racial. Esta fue la tendencia entre las naciones de Europa hasta la guerra actual. El patriotismo y el ideal de raza, alimentado por tal sentimiento, las iba separando lejos de Dios. Los innumerables descubrimientos científicos habían introducido una era de duda y de escepticismo, y los precursores o razas más avanzadas del mundo occidental estuvieron muy cercanos al borde de la destrucción. Fue por consiguiente necesario que los hermanos mayores dispusieran ciertas medidas por las cuales se pudiera llevar a la humanidad del sendero del placer al de la devoción. Y esto podía ser factible únicamente extirpando la catarata espiritual de un número suficientemente grande de personas, de modo que pudieran sobreponerse al escepticismo y la duda del resto.
Cuando habitábamos bajo el agua a la primitiva época atlántica, no podíamos, como usted sabe, ver el cuerpo ni tan solo sentirlo, porque nuestra conciencia se concentraba en el reino espiritual. Nos veíamos los unos a los otros de alma a alma. Es decir, que el lemuriano no tenía conocimiento de su cuerpo físico, no sabía de él, ni sabía cuándo perdía su cuerpo tampoco, no sabían cuándo morían, etcétera. Adelante, Albert. Nosotros estábamos inconscientes tanto del nacimiento como de la muerte, y no experimentábamos separación alguna de aquellas que amábamos. Pero al adquirir gradualmente conocimiento de nuestro cuerpo y concentrarse nuestra conciencia en el mundo físico desde el nacimiento a la muerte y en el mundo espiritual desde la muerte al nacimiento, entonces empezó la separación y, y el consiguiente pesar a causa de la manifestación del amor. En ese tiempo el hombre estaba más consciente y tenía un contacto más con lo espiritual. Entonces fueron necesarias algunos cambios para que el hombre conociera la materia y se introdujo más en la materia, pero eso causó que perdiera la visión espiritual. En épocas posteriores, no obstante, existieron muchos que aún eran capaces de ver ambos mundos. Constituían un número bastante considerable de la población. Sus testimonios respecto a la continuidad de la vida fueron un gran consuelo para aquellos que habían sido despojados de tal facultad, pues ellos creyeron plenamente que aquellos a quienes creían perdidos vivían todavía y eran felices, aunque fuesen incapaces de hacerse ver de ellos. Pero el mundo se volvió más y más materialista. La fe en la realidad del más allá se desvaneció gradualmente, haciéndose más intenso el dolor por la pérdida de los seres queridos, hasta creer muchos en nuestros días que la separación es definitiva. Para estos, la palabra renacimiento es una palabra vacía de sentido y por lo tanto el sufrimiento es mayor cada día. Pero este mismo sufrimiento es el remedio de la naturaleza para la catarata espiritual. Tan seguro como que el deseo del desarrollo construyó por sí mismo el complicado canal alimenticio desde el simple comienzo para que el ansia del desarrollo pudiera recibir satisfacción. Tan seguro como que el deseo del movimiento desenvolvió las maravillosas articulaciones, tendones y ligamentos que permiten que esto ocurra. Así, con la misma seguridad, la intensa añoranza de continuar las relaciones cortadas por la muerte construirá el órgano con el cual poder dar la satisfacción, esto es, el ojo del espíritu. Por consiguiente, esta matanza masiva de millones de hombres ha ayudado y está ayudando a tender un puente sobre el canal que separa lo invisible del mundo visible, mucho más que miles de años de plegarias lo hubiera hecho. A través de toda la historia se ha registrado que los guerreros han tenido revelaciones sobrenaturales y existe acopio de testimonios
de que tales visiones se han tenido en la guerra actual. El choque de la herida, los sufrimientos en el hospital, las lágrimas de las viudas y de los huérfanos, todo esto está abriendo los ojos espirituales de Europa y la edad de la duda y del escepticismo desaparecerá. En lugar de avergonzarse por tener fe en Dios, en un futuro no muy lejano, el mundo honrará al hombre por su piedad más que por sus proezas. Oremos todos para que llegue este día. Aquí el final de la carta número 60. Aprovecharemos para preguntas y analizarla un poco más profunda. Quería hacer una anotación aquí en el asunto de los acadios. Eh, yo analizando y buscando información. En los acadios no se mencionan como raza los sumerios, pero los sumerios vivían mucho más al sur, en una parte muy baja. Cuando llegaban los visitantes, no visitaban mucho esa parte. Por lo tanto, los sumerios fueron perdiendo eh, ya de dar la información, no tenían ya que brindarle a la humanidad, por lo tanto fueron como sumergiéndose. Cada vez que va surgiendo algo nuevo, eso acapara la atención de lo más viejo. Entonces, los acadios utilizaron el idioma de los sumerios y su cultura. Es decir, que los acadios se hicieron dueños de esa parte de los sumerios. Por lo tanto, pienso que los sumerios no se mencionan como raza por eso, y los acadios sí, porque como los acadios estaban más al norte y ahí llegaban todos los visitantes, ellos acapararon toda la atención y entonces los sumerios fueron decayendo, ya no tenían más que brindar. Por lo tanto, los acadios sí se menciona como raza, me parece que motivado por eso, por ese motivo. Era lo que quería decir, un análisis eh, por informaciones que he conseguido y me parece sensata. Eh, Ahora, adelante con las preguntas o con comentarios. eh, Marco, eh, también Alberto, Armando, Susana y las preguntas de los oyentes. Gracias, José Javier, por tu lectura de la carta número 60. Muy completita y sobre todo eh, muy buena la explicación sobre las razas del globo D, ¿no es cierto?, de la cuarta revolución del periodo terrestre. Si hay alguna consulta, pregunta, por favor, Apolinar, adelante, por favor. Buenas noches, José Javier, buenas noches. Buenas noches, Eh, Plinano. sí, en la gráfica con respecto a las 7 razas de de la actual época aria, me gustaría hacer una pregunta y también que sería como un comentario sobre la quinta raza,
que Max Engel dice que ese es que los Estados Unidos es un crisol donde se están reuniendo las diferentes razas y que de ahí saldrá la raza simiente para la sexta época o para la última. No, no estoy bien claro en eso. Por favor, comentar. Sí, podrían comentar Alberto o Marco Salún sobre hacer una ampliación sobre eso, Sí, sobre esta sí. pregunta. La quinta raza Atlante fue la que dio origen a los semitas originales fueron lo que dio origen a las razas arias. Siempre la quinta raza, siempre es la que va a dar origen a la próxima raza de la otra época. Eso, el esquema es así. Recuerden que como es arriba es abajo y siempre eso es, se repite, pero en un grado evolutivo superior. Por lo tanto, la quinta raza aria es la que va a dar origen a la última de todas las razas, que va a ser al principio de la sexta época. Recuerden que la primera raza fue al final de la Lemuria, como se pudo llamar raza, porque eran cuerpos ya densos y divididos en sexo. O sea, esto hace que son 16 razas, una en la Lemúrica, 7 en la Atlante, 7 en la Aria y una en la época galilea. Esas 7 razas arias, la quinta es la que va a dar origen a la última de todas las razas en la sexta época. Pero después de esta quinta raza viene una sexta que va a ser la raza eslava, que va a surgir de allá del pueblo ruso por allá. Y después va a venir otra que va a ser la última de las arias, o sea, la séptima raza aria. Estas razas, dice más gente, van a ser de corta duración y se van a fundamental. Fundamento principal es la música, es lo que se dice, pero la quinta raza aria es la que va a dar origen. Por eso Händel dice que aquí en los Estados Unidos se está haciendo ese crisol, esa mezcla para la próxima raza, la última de todas en la sexta época. Estamos hablando 3000 años, más o menos, mínimo. Gracias, Marco. Gracias, José. Teléfono, Marco. Otro aporte Apolinar también es que Max Händel dice que en Estados Unidos, parecer, no existe un espíritu de raza. Porque si tú te fijas, la población norteamericana está hecha justamente de solamente migrantes. Por supuesto, están los pueblos originarios, que tampoco son originarios, no son de ahí. Emigraron, ¿no es cierto? Y pasaron por el paso de Drake y de ahí por Alaska, bajaron, ¿no es cierto? Y comenzaron a poblar toda la América. Entonces pero se les dice pueblos originarios desde el momento en que comenzaron a descubrir las tierras los europeos. Pero aún así está lleno de todas las razas de Estados Unidos. Y abarcan Sí, de sí, gracias, Alberto. Notemos que las 13 colonias originales
que salieron de Inglaterra en busca de libertad de culto, ¿verdad? Sí, Dieron origen al actual pueblo de los Estados Unidos. Entonces, de ahí que hasta los fundadores eran como inmigrantes, ¿verdad? exacto, exactamente, Apolinar. Armando, adelante, por favor. Sí, gracias Alberto. Bueno, darle las gracias a José Javier por esa exposición tan amplia y sustanciosa que dio con referencia a todo lo de las razas y bueno, después el comentario sobre la carta y la investigación histórica que hizo sobre los sumerios, que fue muy llamativa, me llamó mucho la atención que introdujera esa parte tan interesante que realmente nunca se habla, pues los sumerios fueron la primera gran civilización de Mesopotamia, 3.500 años antes de Cristo, en lo que es el actual Irak, porque Irak es un país creado artificialmente por Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Eso no existía ese nombre, ni mucho menos, o sea, no estaba como una nación. Ahí estaba Mesopotamia y en esa zona hubo muchas civilizaciones una detrás de la otra, ¿no? Entonces, después de los sumerios, efectivamente, como dijo José Javier, vino el imperio acadio, aproximadamente como en los 2300 o algo así, pero después hubo un renacimiento de los sumerios de nuevo, que ellos vuelven a tener como una revitalización de lo que era su imperio, ¿no? Entonces, más adelante, después continúa. Hubo muchas civilizaciones, mucho cambio de mano del poder allí entre esa zona, ¿no? Y ahí viene el gran poema de Gilgamesh, que es un poema que habla, es la obra literaria más antigua que se conoce, ¿no? No es un libro sagrado, pero es la obra antigua la obra literaria más antigua que se conoce y que tiene una trama muy humana y muy emocionante porque habla de la amistad, de la búsqueda de la inmortalidad y toda una serie de puntos que son espirituales, ¿no? De cierto modo espirituales, ¿no? Y tiene su concordancia con la Biblia nuestra, porque habla de la creación del hombre, de la serpiente, y incluso hasta del diluvio, habla de Gilgamesh, ¿no? Pero bueno, en otros contextos y eso, pero sí hace referencias de ese tipo. Y entonces, bueno, ya después de eso, de los acadios y esa gente, pues vinieron los asirios, el imperio babilónico, el imperio neobabilónico con Nabucodonosor II, que fue el que tuvo una gran preponderancia allí con los jardines colgantes de Babilonia, toda esa serie de cosas, ¿no? Y después el imperio persa y Darío I hacia el 522 antes de Cristo, que ya ese fue más bien lo que eh, terminó consolidando allí esa zona, ¿no? Ya después no hubo más imperio babilónico ni mucho más, ya después los persas pues conquistaron toda esa zona y fue cambiando también con Ciro el Grande, también era persa, y así fueron los reyes pues cambiando de poder allí, pero sí, muy interesante la historia que trajo a colación José Javier con respecto a los sumerios. Muy interesante. Gracias, José Javier, por traer ese punto y sumarlo a esta conferencia tan amplia que has dado y tan esclarecedora. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Otra cosa también que es importante destacar es que en la época, si podemos decir la época aria, donde están las siete, si podemos decirlo, las siete razas, eh, no hay que olvidarse que en la número 3 donde dijo José Javier, la número 3 perso-greco-latina, no es que no está hablando de los latinos, no está hablando de América del Sur, ni está hablando de las Américas, muy por el contrario, o sea, greco-latina, pero del latín, greco-latín, porque en esos momentos ya se estaba generando, ¿no es cierto?, la lengua latina, y justamente son las primeras pueblos que comienzan a hablar en latín
de esas razas se están refiriendo, no están hablando de América Latina, por si acaso. Es un alcance que estoy haciendo en este momento porque imagínense ustedes en la número 3, ¿no es cierto?, de la perso-greco-latina. No es no es el latín, si podemos decirlo. Gracias. Me gustaría leer un poquito sobre de la época aria, nuestra época, un poquito, dado un poquito más de informe sobre que nos dice que los más avanzados de nuestra humanidad obtuvieron al principio de la época aria las iniciaciones superiores para que pudieran ocupar el lugar de los mensajeros de Dios, o sea, los señores de Venus, eh, tales iniciados humanos fueron desde ese tiempo los únicos mediadores entre el hombre y Dios, que aunque no aparezcan públicamente ni muestren signos o maravillas, son, sin embargo, los grandes maestros. Gracias. Gracias, José Javier. Armando, Sí, que olvidé agregar que el patriarca Abraham nació en la ciudad de Ur, que es una ciudad-estado sumeria, precisamente, supuestamente sobre esa época, ¿no? Pero, o sea, el patriarca es de allí, el patriarca Abraham no es de la tierra de la Palestina, ni de Canaán, ni de Israel, ni de Judá, ni nada de eso. O sea, él nace en Ur y se traslada hacia allá cuando el Dios Jehová le dice que vaya hacia esa zona, pero él es sumerio, en realidad él es sumerio. O sea, nosotros sabemos que Abraham es una representación precisamente de las razas semíticas, ¿no? Pero en cuanto a la historia exotérica, vamos a decir, de la Biblia, él nace en Ur, que es una ciudad-estado de Sumeria. Gracias, hermano. Apolinar. Sí, por favor, gracias. No tiene que ver con lo que estamos hablando, muy interesante, pero a mí me gustaría pedir un favor. Si alguien me pone en el chat eh, el código de reunión, de entrada a la reunión y la clave para los domingos para el servicio de templo, por favor. Ah, yo te lo puedo enviar del servicio de templo de aquí, de Miami. Sí, por favor. Oh, sí, yo te lo puedo enviar. Sí, Gracias, José Javier. sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? A dar otro poquito Sí, de José Javier, información, adelante, por sí, de favor. información aquí, sí. Que de los dioses que los acadios le rendían culto y esa cosa, como Baal y así, vienen de los sumerios. Y ellos lo acogieron y continuaron haciéndole eh, dedicándole su tiempo devocional a ellos, pero en realidad ellos vienen de los sumerios, esos dioses que utilizaban los acadios. Y Sí, era. la escritura también la heredaron de los Sí, sumerios, la escritura exacto, cuneiforme. Ujú. exacto, exacto, así mismo. Sí. Permítame hacer un comercial para Judith Villalobos, que es la nueva que tenemos aquí. Los lunes tenemos estudio del concepto Rosacruz del Cosmos, que es
la obra principal de las enseñanzas Rosacruces y recién comenzamos, o sea, estamos al principio del capítulo primero, así que los lunes a las 7 de la noche, por este mismo Zoom, tenemos el concepto Rosacruz del Cosmos. Comercial, anuncio político no pagado. Muchas gracias. Gracias, Bien, Armando. bien. Bueno, dentro de la carta número 60 también habla sobre los antiguas razas tenían mucha comunicación con los espíritus, perdón, con los mundos más sutiles, con los mundos más invisibles. Y de hecho, eso se dice que los lemures, ¿no es cierto? Y las primeras razas de la época Atlante, fundamentalmente, tenían ciertos contactos hacia mundos más invisibles. Y eso empíricamente, cuando uno quiere demostrarlo, fíjense que, y curiosamente, en cualquier parte del mundo, siempre se encuentran, ¿no es cierto?, los chamanes, los brujos, las personas que curaban a las otras personas y que realmente veían que desde las plantas habían ciertos elementos que podían extraer para curar ciertas enfermedades. Y eso no es que haya sido al azar, vale decir, era gente que tenía contacto. Bueno, ese contacto fue el que algunas personas siguieron manteniendo a través del tiempo y a través de las razas ese contacto, porque nosotros nos fuimos perdiendo ese contacto, porque era necesario. No es porque nosotros no quisiéramos, sino que era muy necesario que nosotros viviéramos en este mundo, la experiencia de este mundo, sin contacto, sin saber que hay otra vida, sin saber que hay otra conexión, porque si no, nos hubiéramos convertido en gente, ¿no es cierto?, que si nos iba mal en estos momentos, ya perfecto, ¿saben qué más? Me suicido y en la próxima mejor vengo, en una próxima vida vengo mejor. Y entonces, evidentemente que para evitar eso, se hacían más el cordón de la comunicación hacia esos mundos, se empezó a cortar. Ahora sí, Apolinar. Sí, gracias, Alberto. A mí me gustaría hacer un comentario con respecto a los escribas y a las personas que, como usted acaba de decir, tenían contactos. Y es que eh, a- de- antes de que se escribiera el concepto Rosacruz del Cosmos, el renacimiento no era enseñado. Entonces, públicamente, perdón, no enseñado públicamente. Entonces, yo he notado que alguna de la literatura, sobre todo la literatura bíblica, como no era permitido enseñar el renacimiento públicamente, lo hacen como indirectamente, ¿verdad? En San Mateo, por ejemplo, Jesucristo preguntándole a los apóstoles que quién era él, etcétera. Y también le preguntaban a Juan el Bautista. Pero el caso que yo quiero comentar es que como no les era permitido hablar públicamente del Renacimiento, algunas de esas escrituras se ven un poco afectadas. Por ejemplo, cuando San Juan en su capítulo primero, versículos del 1 al 5, dice que menciona a Dios, y Max Heidel nos dice que él se refería al Ser Supremo, ¿verdad? Entonces, esas cosas que enseña el concepto no eran permitidas en ese tiempo, y de ahí que la Biblia no hace como alusión a esas cosas tan sublimes que van más allá de lo que pueden enseñarles a las masas. Gracias. Bueno, la Biblia
La Biblia fue manipulada. No todo lo que se escribió salió se publicó. Y se eliminaron cosas que quizás hacían alusión a la ley de renacimiento. Pero recuerden que los católicos, que es la madre de todas las religiones, ¿no? La religión católica, contradice el renacimiento. Ellos dicen que uno nace, dura 70 años y te juzgan por lo que hiciste en los 70 años. Inclusive si te mueres de niño, esto estoy cansado de decirlo, te mueres de niño y no tuviste ni tiempo de conocer a Dios y te van a juzgar por eso. O, como dicen ellos, no, Dios tiene un propósito para ese angelito, para ese niño, que no responde ninguna interrogativa de cualquier ser con un poquito de desarrollo cultural. La teoría del renacimiento explica, la teoría no, la ley del renacimiento explica todas estas cosas, todas las injusticias, entre comillas, que le ocurren a las personas, porque hay personas que le están 30 años presos y fueron inocentes. O sea, ¿y cómo se entiende eso? ¿Cómo es posible eso? Bueno, quizás generaste una causa que te merecías eso y la pagaste en esta. Lo explica, porque si no, entonces el Dios es muy injusto, es malo, castiga a los pobres y le da dinero a los ricos. Entonces, no, nada que ver. O sea, no hay nadie que nos esté juzgando. Es una ley que existe, una ley espiritual, que si generas una causa, tienes una consecuencia. Cuando nosotros estudiamos eso, pues nos damos cuenta de que es la solución a los problemas de la vida. Muchos, la pregunta del siglo, ¿no? Es, ¿a qué venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Venimos a divertirnos? ¿A ser felices? No, venimos a tener experiencia en este mundo para evolucionar como espíritu que somos, que nos desprendimos de Dios, que tampoco es perfecto. O sea, el Dios de nuestro sistema solar está evolucionando también, y como nosotros somos parte de él y no somos perfectos, él tampoco es perfecto. Entonces, venimos aquí a evolucionar espiritualmente, a convertirnos al final en dioses, como los que nos generaron, para nosotros después generar otras oleadas de vida, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo de la vida, tener experiencias, y experiencias espirituales. No quiere decir que ahora nos volvamos un espíritu y desatendamos a la familia y no comamos y no eso, porque no, ya no necesitamos. Sí, tenemos un cuerpo denso que necesita comida, tenemos responsabilidades, porque el ser que usted trae no es suyo, pero usted tiene una responsabilidad hasta que él pueda valerse por sí mismo. Y en todo eso también está la ley del amor, que fue la que nos trajo Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si somos egoístas, nos amamos a nosotros primero. Pero Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ya te conviertes de egoísta en altruista. Armando, Sí, con respecto a lo que acaba de decir Apolinar sobre el asunto de la Biblia, el Renacimiento y demás, cuando todavía no se había instituido el cristianismo como religión oficial, eso fue en el 325 en el Concilio de Nicea, aunque en el 313 el emperador Constantino el Grande había nombrado ya, había hecho el Edicto de Milán, que se llamó el Edicto de Milán, un documento histórico donde daba libertad religiosa a todas las religiones, incluyendo el cristianismo. Habían 15 millones de cristianos en el Imperio Romano en ese entonces. Entonces ya era una fuerza muy pujante y pues no convenía tenerlos de reprimidos, ¿no? En la clandestinidad. Incluso se cuenta que Constantino
en una de las batallas que libró para poderse hacer la corona imperial, porque habían 4 emperadores en ese entonces en el Imperio Romano, y él lo llegó a unificar y situó la capital en Constantinopla, que es hoy, o sea, él le puso el nombre Constantinopla porque por Constantino, su nombre, ¿no? Y en esa batalla él tuvo un sueño, según dice, muchos de los soldados de él eran cristianos. Y tuvo un sueño donde el Señor le dijo, si llevas este estandarte ganarás la batalla. Era una batalla desigual, tenía muy pocos hombres él contra una fuerza mayor. Y resulta que él contó el sueño a la tropa, que era mayoría cristiana o tenía una gran cantidad de cristianos, y ganaron la batalla, y con eso terminó ganando el reinado completo del Imperio Romano de entonces, ¿no? Cuando hace el edicto de Milán, después en el 325, él convoca a lo que es el Concilio de Nicea con todos los obispos que se encontraban en todo el Imperio Romano, incluso el obispo de Roma, cuando aquello no había papa, pero el obispo de Roma, como Roma era la capital del imperio, en ese entonces pues tenía mucha importancia. Después la capital se trasladó, se hicieron 2 capitales, Roma y Constantinopla. Pero en el 325, el Concilio de Nicea, una ciudad que está en Turquía, se llevaron a todos los obispos y las personas que profesaban alguna secta cristiana. Había muchas sectas cristianas, algunas creían en el Renacimiento en ese entonces y otras no. Habían pues divergencias y teologías diferentes y demás. Y por eso es que Constantino convoca al Concilio de Nicea para unificar en una sola cosa la religión cristiana, y ahí es donde se crea la Iglesia Católica, porque es universal. O sea, católico quiere decir universal, y como todos los cristianos estaban separados en secta, incluso prohibieron una que se llamaba el arrianismo, porque Arrio de Alejandría era un pastor, un obispo, que él proclamaba que la Trinidad no existía y que Jesús no era humano, no era divino. Entonces, había muchas teorías con eso, pero el arrianismo estaba bastante extendido y no convenía al resto de la cuestión cristiana, ¿no? En este caso, en el Concilio de Nicea se estableció lo que son los libros canónicos, o se desestimó toda una serie de libros que no se consideraron que eran conciliatorios con el credo inicial o con el credo más establecido o más preponderante, porque no sé quién fue el que empujó más allí para poder establecer una de las líneas de las tantas que existían, ¿no? Entonces se establecieron los evangelios que se conocen hoy, los 4 evangelios, más todas las demás epístolas y esas cosas, y se estableció en un formato más o menos parecido. Después se agregaron cosas y se quitaron cosas, pero bueno, más o menos se concilió en una sola religión, y fue por una cuestión de conveniencia, porque al emperador le convenía que la religión cristiana se unificara para que no hubiera guerras intestinas, ni él tener que estar lidiando con eso. Aunque se dice que la madre del emperador de Constantino era cristiana, se había convertido al cristianismo, y gracias a ella se recuperaron muchas reliquias de la Tierra Santa, como parte de la madera de la cruz donde crucificaron al Cristo. Se dice que ella recuperó eso y lo trajo hacia el imperio, ¿no? Por eso la canonizaron, se llama Santa Elena. Santa Elena era la madre de Constantino, el emperador, de Constantino I el Grande. Entonces, por eso han quitado muchas cosas de la Biblia. La Biblia fue manipulada, o sea, los libros que se encuentran en estos momentos fueron también trabajados de alguna manera, incluso las traducciones cambiadas, y fueron de alguna manera, pues, nada, manipuladas, esa es la palabra, manipulada, metieron la mano, cuestiones de interés y demás, y se quedó de esa manera, ¿no? Pero sí había muchas sectas cristianas, muchísimas, que creían en el Renacimiento como parte de eso. Incluso ya en el siglo XII, en lo que es la zona de Occitania, que es el sur de Francia, los cátaros seguían creyendo en la reencarnación, aunque ellos tenían otras un poquito diferentes teorías con respecto a otras cosas, ¿no? A otras cosas de lo que es la teología, ¿no? Pero sí creían en el Renacimiento, ellos sí creían en el Renacimiento, y fueron perseguidos por la Iglesia Católica por herejía,
porque como ellos creían en algo que no estaba en los libros canónicos de la iglesia, pues entonces fueron perseguidos por herejía, ¿no? Ellos tenían algunas creencias como que el Dios del bien era el creador del espíritu del mundo invisible, pero el Dios del mal, que era como un satán o un demiurgo, era el creador de la materia, la carne y todo lo que podemos tocar, y eso que era, vamos a decir, grosero con respecto, en comparación con el espíritu que era puro, ¿no? Entonces tenían ese tipo de creencias, pero sí creían en la reencarnación, en el renacimiento, ellos creían en eso y fueron perseguidos. De hecho, todavía hoy en día existen cátaros allá en el sur de Francia, que era lo que se llamaba Occitania, la zona de Occitania. Muchas gracias. Esta noche y como todas las noches desde que los escucho, me estoy fortaleciendo grandemente y también ahondando en nuestras enseñanzas y también como le ponen ustedes un poco de historia, ¿verdad? Que nos completa en el sendero. Gracias. Pues nada, Polinar. Quisiera leer un poquito. Carlos López Puyol acaba de poner algo que es interesante, ¿no? Lo voy a leer. Aquí tenéis otra prueba del renacimiento y la ley de causa y efecto en la Biblia. En el Evangelio de Juan 9, párrafo 9, versículos 2 y 3, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿el ciego de nacimiento pecó, él o sus padres? Y Jesús respondió que ni él ni sus padres pecaron, sino que nació así para que las obras de Dios se manifestaran en él. Esa es lo que dice Lobo Espuyola, lo cual es muy, muy asertivo. Lo otro que es interesante abolinar es lo bueno que el concepto de los acudos del cosmos nos va dando las claves. Pues normalmente nosotros tomamos la Biblia y no sabemos leerla. Ni siquiera sabemos qué significa la palabra Biblia. Entonces muchas veces eh, leemos literalmente. Y la Biblia está escrita para todos los tiempos. Está escrita desde el momento en que se hizo hasta el día de hoy. Han pasado 1600 años. Son en varias partes, escrita en varios años de diferencia entre uno y otro escritor, en diferentes tipos de idiomas: hebreo, arameo, griego, de ahí al español, al inglés, y así sucesivamente, pero se mantiene igual y ha tenido un lenguaje y una escritura para todos los tiempos, y todos los tiempos les dan una interpretación. Ahora, cuando uno la toma para estudiarla, no hay que olvidarse que hay una dimensión que es literaria, otra dimensión que es geográfica, hay otra dimensión que es histórica y hay otra que es teológica, vale decir filosófica. Por eso muchas veces uno dice, a ver, cuando la Virgen tuvo que trasladarse a Belén, ¿no es cierto? Eso ya estamos hablando de algo histórico, y que se fue desde Judá o que se fue desde cierto pueblo hacia Belén. Eso ya es, ¿no es cierto?, geográfico. Perfecto, hasta ahí vamos bien, pero también hay que darle una connotación filosófica. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está encerrando ese traslado? ¿Qué es lo que hace, ¿no es cierto? ¿Qué nos hace entender? ¿Qué significa el nacimiento? Hay muchas cosas que hay que tomarlas también de la parte filosófica. No es que dice, pero es que aquí en la Biblia dice, ¿no es cierto?, que se trasladó de Jerusalén, se trasladó a Belén. Esos son tantos kilómetros y no se pueden hacer a pie, a pesar de que ella está embarazada. Tiene que haber ido, ¿no es cierto?, arriba de algún becerro, algún burrito, para poder ser trasladada. Entonces uno empieza a hacer ese tipo de apología que no es buena. Déjenlo como está, déjenlo ser. Es la Biblia en sí. ¿Qué significa la Biblia? La Biblia significa, ¿no es cierto?, que es la palabra sobre Dios y a su vez la palabra de Dios. Fíjense la diferencia, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Porque habla de Dios y habla también Dios.
Entonces, de eso se trata, un libro sagrado para mucha gente. Algo histórico, por supuesto. No nos olvidemos que el Antiguo Testamento prácticamente es la historia de los judíos y es algo, un libro histórico, pero para nosotros, ¿no es cierto?, es algo sagrado. Por eso que después vienen, ¿no es cierto?, los libros del Nuevo Testamento. Son muchos libros y en muchos libros de estos nos vamos encontrando donde hay que ir viendo la parte filosófica. Y eso nos ayuda el concepto de los sacros del cosmos a poder entenderla. Porque muchas veces decimos algo lógico, que, a ver, pero si Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno murió, después nació otro más, serían dos hombres. Pero ¿cómo se reprodujo la especie humana entonces? Pero si bueno decirlo, conexiones no es bueno porque no se puede usar la lógica ante algo que se está dando en forma, si podríamos decirlo, teosófica o filosófica. De eso hay que sacar y extraer lo que significa todo eso. Y por eso que es importante, el concepto Rosalud del Cosmos nos va dando las claves, nos está entregando las claves. Esto es bueno y interesante, Apolinar, de poder decirlo. Es bueno que saquemos nuestras preguntas y es bueno preguntar justamente este tipo de cosas, porque nos va haciendo cada vez mejores. Gracias, Apolinar. Sí, sí, bueno, a ustedes también. Yo también quería decir que desde que yo leí en el concepto los dos capítulos hacia la Biblia y el otro capítulo que no recuerdo cómo es que se llama, entonces eso me ayudó a entender la Biblia. También sé que hay un curso de Biblia que ofrece la sede y que yo lo hice, pero hace tanto tiempo que ya no lo recuerdo y es uno de mis propósitos volver a retomarlo para actualizarme. Mira, nosotros, Apolinar, estamos haciendo una biblioteca. Dentro de esa biblioteca que nosotros tenemos en estos momentos, justamente es para eso, para todos nosotros que de repente se nos van, pues si podemos decirlo, enmoheciendo los conocimientos y que es bueno, muy bueno lo que tú quieres hacer, que es refrescar los conocimientos. Fíjate que nosotros estamos haciendo justamente en la librería que tenemos nosotros, que la verdad es que no es una biblioteca, sino que es una biblioteca donde están los libros, pero a su vez también está la videoteca, que también están todos los videos. Dentro de esos videos, fíjate, los tenemos separados por cursos. Está el curso preliminar de filosofía, está el curso suplementario de su filosofía, está el curso bíblico, a lo cual te dices tú, curso bíblico de sabiduría occidental, que también está, todo está en la videoteca. Entonces tú entras a la biblioteca y pones la primera, la segunda, ya la entendiste, vas y te vas a la tercera clase. Las clases fundamentalmente en la parte de bíblicos de sabiduría occidental son 28, justamente por las 28 lecciones que se pasan en el curso. Así tú puedes refrescar los conocimientos. Después tenemos algo que es algo único en estos momentos que considero que hay en todo, no quiero decir en todo el mundo porque ufanarme, pero sí estoy orgulloso del trabajo que hizo Marcos Salón justamente con todo lo que es astrología. Está el curso elemental de astrología, el superior de astrología y el superior suplementario de astrología. El elemental de astrología tiene 26 lecciones. El superior de astrología tiene 12 lecciones y el superior suplementario de astrología tiene 13, de las cuales todas están incluidas dentro de esa videoteca. Por eso que es muy importante a veces tener este lugarcito que es de todos, ¿ah? Apolinares, es de todos los Sí. Rosacruces, es esta videoteca, no es de alguien en particular, porque los conocimientos que impartió Max Endel son de todos nosotros. Así que ahí también Ujú. te puedes nutrir, Apolinar, sin problema. Sí, gracias. Yo los visité y más o menos lo vi como a grosso modo, ¿verdad? Entonces es uno de mis propósitos
sacar un tiempo sistemáticamente y explorar lo que usted me acaba de decir para así, como dije, renovar ese conocimiento y ponerme al día también. Pero muchas gracias y en verdad que es una buena labor porque esas enseñanzas Max Heide nos la dio y ahora está en manos de nosotros para que la sigamos propagando. Y como yo dije anteriormente en esta reunión, que si nosotros asumimos nuestras responsabilidades como moral y materialmente, digamos económicamente, para decirlo de otra manera, entonces nosotros tenemos, no, crecemos en sabiduría para hacer las cosas y también en fuerza a través del esfuerzo conjunto de la comunidad. Apolinar, fíjate que ahí Armando acaba de poner en el chat la conexión justamente para la videoteca, por si acaso tú la necesitas o alguien la necesite, la puso Armando ahora en el chat. Sí, gracias, ya la vi. Okay. José Javier, queremos cerrar en estos momentos, llevamos 1 hora 14, así que cuando guste, José Javier. Sí, darle las gracias a cada uno de ustedes eh, eh, por estar siempre ahí haciendo el trabajo que está a cargo de nosotros, de diseminar estas enseñanzas a las personas que acuden cada día a estas informaciones. eh, Darle la gracia por todo y que me gusta participar siempre porque el asunto es aprender, aprender. Quiero aprender y dedicar mi tiempo a, a dar información a la humanidad, a seguir diseminando esta enseñanza y crecer espiritualmente. Gracias a todos. Gracias, José Javier. Vamos a poner entonces ahora la oración del estudiante. Ahora tendría que ser un varón quien pudiese decirla. Puede ser una persona joven como yo. Exacto, Armando. Ah, ok, Exactamente. ok. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Gracias. Así Que así sea. sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que Que así así sea. sea. Que así sea. Marcos, deja de grabar, por favor. Voy para allá. Perfecto.